Bien, continuamos hoy con la meditación en el Salmo 8. Recién hacíamos una breve coordinación con el pastor comparando la secuencia que estamos siguiendo, puesto que nuestro propósito no es necesariamente ver todos los salmos, pero estamos tratando de seguir la secuencia que recoge el libro El Tesoro de David de Charles Spurgeon. No es el único comentarista de este libro. También hay citas de otros autores, pero él es el que con más frecuencia es citado. Y respecto del Salmo 8, verso 2, que dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza para hacer callar al enemigo y al vengativo. Nos recuerda el valor, la importancia y la preeminencia que tienen los niños para el Señor Jesucristo en su reino. Frecuentemente los niños dan a los adultos verdaderas lecciones de fe. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos escuchado testimonios, ya sea en primera persona o a través de hermanos de nuestras iglesias, de la fe simple y llana de los niños, que sorprende, que asombra y que avergüenza muchas veces a nosotros los adultos. Cuando nosotros hemos olvidado las promesas, la fidelidad, el poder y la sabiduría de Dios, nuestros niños nos dan verdaderas lecciones de fe. La propia Escritura testifica de esta preeminencia de la fe simple y tácita de los niños. Por ejemplo, a través de los hosana de los niños en el templo, cuando los fariseos orgullosos guardaban silencio o mostraban desprecio delante del Señor. El Señor Jesucristo entonces cita el Salmo 8 como justificación de estas exclamaciones infantiles. ¿Nunca oyeron de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza o perfeccionaste la alabanza? Charles Spurgeon, en las referencias de este libro, El Tesoro de David que comentábamos, menciona el tiempo de los mártires, el libro de los mártires, algunos de los testimonios que hay ahí recogidos en este texto. La muerte de Mr. Lawrence cuando fue quemado en Colchester y que en su debilidad era incapaz a causa de las torturas que había recibido previamente de sostenerse en pie. Como dice que varios niños se acercaron al lugar donde él iba a ser quemado vivo y gritaron en forma insistente, Señor, fortalece a tu siervo y guarda su promesa. Y dice que eso ayudó a este Mr. Lawrence a morir con una calma y una firmeza que impresionó a los que estaban ahí. Un ejemplo más cercano a nuestro tiempo se rescata de la vida y las biografías de el famoso predicador inglés George Whitefield, quien en el tiempo en que sufrió la expulsión de los templos, obligado a predicar en las calles, dice que los niños que le oían predicar eran una verdadera barrera de protección alrededor de él. Muchos de ellos recibían los impactos de los tomates o los huevos podridos que le tiraban a este predicador y sufrían cuando algo lo alcanzaba a él, pero además le acercaban yendo y viniendo notas que gente del público presente le enviaba. Eran unas especies de servidores pequeños que estaban alrededor de este famoso predicador que hizo tanto bien en su tiempo a Inglaterra. ¿Quiénes son estos niños y lactantes? En alguna medida lo son también los recién convertidos, quienes al comienzo de su vida cristiana tienen una fe tan débil y tan pobre como los lactantes.
pero que nutridos por la palabra de Dios y la presencia fortalecedora del Espíritu Santo, pueden llegar a enfrentarse y vencer a los enemigos más peligrosos que puede llegar a enfrentar la fe. Los discípulos de Jesús, quienes al comienzo le seguían motivados más bien por un impulso irresistible, por el llamado, por cierto, del Señor, sin embargo, fueron el objeto de las oraciones del Señor, quien glorificó a su Padre por haber provisto para ellos de una manera sabia y gratuita esta fe tácita, esta gracia salvadora, cuando el Señor dice, te alabo Padre, creador del cielo y la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Y esos niños son esa multitud de discípulos que le seguía y tenía una fe tácita en él. Frente a la grandeza de esta fe simple y llana de los niños, que estoy seguro, como decíamos hace un momento, que hemos tenido nosotros el privilegio de conocer también en el testimonio de nuestros propios hijos, no solo nosotros los creyentes adultos somos asombrados, incluso muchas veces avergonzados, sino que el salmista continúa afirmando que esta alabanza de los niños tiene la capacidad de cerrar la boca de los enemigos y los vengativos. En Génesis 3:15, que es conocido como el protoevangelio, fue anunciado a la mujer que así como Satanás logró hacer tropezar a la humanidad, hiriéndola en sus pies, en el calcañar, en el talón, un día un niño nacido de mujer vendría para aplastar la cabeza de la serpiente, cumpliendo así el objetivo de Dios tanto de infundir fe en los creyentes, salvándoles, como de confundir a Satanás, que era incapaz de comprender esta salvación tan grande por medio de la muerte del Hijo de Dios. En aquel tiempo, dice la Biblia, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Muchas iglesias ponen a los niños en un lugar aparte, un subterráneo, un lugar apartado de el culto donde se realiza lo importante. El Señor lo pone en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18, versículos 1 al 4. Que el Señor bendiga nuestras vidas y seamos verdaderamente con una fe como la de los niños. Oremos. Padre, te agradecemos infinitamente la misericordia que tú has tenido con nosotros de instruirnos a través de tu palabra. Y has dado a lo largo de la historia, Señor, ejemplos maravillosos de fe, muchos de ellos incluso en nuestra propia experiencia, esa fe tácita, esa fe simple, esa fe llana, pura, que los niños tienen en ti, Señor. Así que danos a nosotros también esa fe de confiar en ti como confía un niño en sus padres, de esperar en ti según tus promesas. Y esa fe, Señor, aliente nuestros corazones, especialmente en los momentos de prueba. Oramos por la niñez, Señor, para que tú les bendigas y les protejas, para que nosotros también, los adultos, seamos sabios en cuidarles y darles a ellos también, Señor, la protección necesaria. Bendíceles, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, oramos. Amén.